Queridos amigos, en todas partes del mundo, miles y miles de personas asisten a iglesias, participan en actividades religiosas, incluso sirven en ministerios, y sin embargo, siguen perdidas. Sí, perdidas. Porque la religión no salva, la religión puede reformar la conducta, pero solo Jesucristo puede transformar el corazón. Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos hoy en día se llaman cristianos simplemente porque asisten a una iglesia o porque nacieron en un hogar religioso? Pero si tu fe se basa en una tradición y no en un nuevo nacimiento espiritual, entonces estás caminando por el sendero del engaño. Estás viviendo una religión sin conversión, y eso, querido amigo, conduce al infierno. En Juan 3:3, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era un fariseo, un hombre piadoso, respetado, instruido, pero Jesús le dijo que necesitaba nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque las obras externas no bastan. La asistencia a la sinagoga, el conocimiento de la ley, la pureza ritual, nada de eso transforma el alma. Solo el Espíritu Santo puede hacer una obra de regeneración interior, y muchos hoy son como Nicodemo, buenos morales, religiosos, pero no han nacido de nuevo. Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración no es un concepto teológico frío, es una realidad vital. Es cuando Dios te da un corazón nuevo, cuando el Espíritu Santo viene a habitar dentro de ti, cuando no solo sabes quién es Cristo, sino que le conoces personalmente. Isaías 29:13. Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el diagnóstico de Dios, y sigue vigente hoy, porque tenemos iglesias llenas de actividad, pero vacías de presencia, cultos bien estructurados, pero sin quebrantamiento, sermones elocuentes, pero sin convicción de pecado, hombres y mujeres que saben hablar como cristianos, vestir como cristianos. Amigo, te pregunto con amor, ¿has nacido de nuevo? ¿Tienes una relación viva y personal con Jesús? ¿O simplemente participas de una rutina religiosa? Hay un peligro sutil en la religión sin conversión. Te hace sentir seguro mientras estás en peligro. Es como un paciente con cáncer terminal al que le han dicho que solo tiene una gripe. Vive tranquilo hasta que es demasiado tarde. Es Corintios 3. La fe verdadera produce frutos. No se trata de perfección, sino de transformación. Cuando naces de nuevo, tu manera de pensar cambia, tus prioridades cambian, tu lenguaje, tus deseos, tus decisiones, porque ya no vives tú, vive Cristo en ti. Una vez, después de una cruzada, un hombre se me acercó. Era anciano en su iglesia desde hacía décadas. Había enseñado clases bíblicas, liderado grupos, orado por enfermos, pero con lágrimas en sus ojos me dijo, Billy, me acabo de dar cuenta que todo esto fue religión. Yo nunca me rendí verdaderamente. Conocí a Dios con mi mente, pero nunca le abrí mi corazón. Esa noche, ese hombre, respetado, íntegro, activo, nació de nuevo y su vida cambió completamente. Porque la conversión no es solo una decisión, es una rendición. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y si tú sigues siendo la misma persona de antes, si no hay transformación en tu vida, entonces necesitas preguntarte si realmente has tenido un encuentro con Cristo. La religión sin conversión puede hacerte parecer salvo, pero no puede hacerte salvo. Y aquí hay otra trampa. Muchos piensan que por haber sido bautizados, por haber recibido un título en la iglesia o por haber crecido en un hogar cristiano, ya están seguros. Pero la salvación es personal, no se hereda, no se transmite, no se presume, se recibe por fe. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay muchos hoy que asisten, pero no pertenecen. Escuchan sobre Dios, pero no le conocen. Y si tú eres uno de ellos, hoy es tu oportunidad, hoy no mañana. El infierno estará lleno de personas religiosas. Jesús lo dijo, Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Pero Él les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí. Puedes imaginar el dolor de esa escena. Personas que pensaban estar bien y descubren que nunca lo estuvieron. Todo porque confundieron religión con salvación. La religión busca mejorar al hombre. Cristo vino a matar al viejo hombre
y crear uno nuevo. Esa es la diferencia. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. No se trata de mejorar, se trata de morir y nacer de nuevo. Y ahora te hago la pregunta más importante de tu vida. ¿Has nacido de nuevo? No me importa si eres pastor, líder, músico, servidor o visitante. No importa cuántos años llevas en la iglesia. Lo que importa es si Cristo vive en ti. Si hoy sientes que todo ha sido religiosidad, si reconoces que tu corazón está lejos, si sabes que necesitas empezar de nuevo, entonces ven como estás, sin máscaras, sin excusas, sin miedo. Dios te está llamando y su voz te dice: hijo mío, dame tu corazón. Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. No vivas un día más confiando en tus obras. No pongas tu fe en un sistema. No descanses en tus tradiciones. Solo Cristo salva, solo Cristo transforma, solo Cristo da vida eterna. Y si hoy el Espíritu Santo está tocando tu corazón, no endurezcas tu alma. Hoy es el día de la salvación. Vivimos en una época donde muchos dicen tener fe, dicen confiar en Dios, dicen seguir a Cristo, pero cuando observamos más de cerca, no vemos a Cristo en el trono de sus vidas. Vemos el ego, el orgullo, el yo, y ese orgullo es sutil, se disfraza de espiritualidad, se disfraza de fe, pero es el mismo veneno que llevó a Lucifer a la rebelión. Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. El pecado original no fue el asesinato, no fue la lujuria, no fue el robo, fue el orgullo, el deseo de tomar el lugar de Dios. Y es ese mismo espíritu que muchos hoy tienen, pero no lo ven, porque está camuflado dentro de actividades religiosas, dentro de discursos evangélicos, dentro de oraciones que en realidad son monólogos narcisistas. Jesús contó una parábola, Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Él no oraba a Dios, oraba consigo mismo. Su oración era una exaltación de su propio carácter, de su propia justicia, de su propia imagen. Y Jesús dijo que ese hombre no fue justificado. ¿Por qué? Porque su fe no era en Dios, era en sí mismo. Mi amigo, quiero preguntarte hoy: ¿en quién confías tú realmente? ¿Confías en Dios o confías en tu obediencia, en tu conocimiento, en tu posición religiosa? Muchos creen que por haber hecho buenas obras ya tienen un lugar asegurado en el cielo. Pero Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación no es una recompensa para los buenos, es un regalo para los arrepentidos, es un acto de misericordia para los que reconocen que no tienen nada de qué jactarse. Y sin embargo, en muchas iglesias hay hombres y mujeres que miran a otros con desprecio, juzgan desde una supuesta altura espiritual y piensan: yo estoy bien, yo ya sé, yo ya llegué. Pero la verdad es que nadie ha llegado, todos estamos en proceso. Y la señal más clara de madurez espiritual no es el conocimiento, es la humildad. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo te eleva para luego derribarte. Te hace pensar que estás más cerca de Dios cuando en realidad te aleja de Él, porque Dios resiste a los soberbios. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mi querido, ¿quieres recibir la gracia de Dios? Entonces desciende, ríndete, reconoce que todo lo que eres, todo lo que tienes y todo lo que lograste no proviene de ti, viene de Él. He conocido pastores que fueron levantados por Dios, usados poderosamente, pero que después comenzaron a creerse indispensables y empezaron a robar la gloria. Y poco a poco, sin darse cuenta, dejaron de predicar a Cristo y comenzaron a predicarse a sí mismos. Cuando el ego entra al púlpito, el Espíritu Santo sale, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 40. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Cuando nos colocamos en el centro, desplazamos a Cristo, y cuando Cristo es desplazado, lo que queda es una apariencia de piedad, pero sin poder. Iglesias llenas de actividades, pero vacías de presencia. Sermones sin fuego, alabanzas sin quebrantamiento. Creyentes que hablan de Dios, pero viven para sí mismos. El orgullo religioso es una trampa peligrosa, porque engaña, te hace pensar que estás bien, que ya no necesitas arrepentirte, que ya no necesitas partrarte. Pero el día que tú piensas que no necesitas más de Dios, es el día en que más necesitas caer de rodillas. David era un rey, pero dijo en Salmo 50: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Dios busca, no rostros altivos, no corazones duros, sino espíritus quebrantados, corazones humildes.
¿Y cómo sabemos si el orgullo nos ha tomado? Cuando ya no oramos como antes, cuando ya no lloramos en su presencia, cuando ya no pedimos perdón, cuando ya no escuchamos consejo, cuando creemos que somos dueños de la verdad. Mi hermano, el orgullo espiritual te ciega, te hace pensar que eres luz cuando estás en oscuridad. Apocalipsis 3:17. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia de la Odisea pensaba que lo tenía todo, pero estaba vacía. Y así están muchos hoy, llenos de ellos mismos, pero vacíos de Dios. Y no estoy hablando solo de líderes, estoy hablando también de cristianos comunes que van a los cultos, que cantan con entusiasmo, pero cuyo corazón está lleno de ego. No quieren obedecer, no quieren renunciar, no quieren cargar la cruz, quieren una fe cómoda, superficial, conveniente. Pero Jesús dijo en Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo contrario del orgullo. Es negarse, es morir al yo, es dejar que Cristo viva en ti. Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Puedes decir eso hoy? Puedes mirar tu vida y ver que ya no vives tú, o todo aún gira alrededor de ti. Quiero que sepas que hay esperanza. Si hoy tú reconoces que el orgullo ha tomado lugar en tu vida, puedes volver, puedes humillarte, puedes entregarte, puedes ser restaurado. Dios está más cerca del que se quebranta que del que se exalta. Mateo 23:12: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hoy es día de humillación, día de limpieza, día de rendición, día de dejar el ego y correr a los pies de la cruz. Y cuando haces eso, algo glorioso sucede. El Espíritu Santo vuelve a hablar, la paz vuelve al alma, la pasión vuelve al corazón y la gloria de Dios vuelve al templo. Mi amigo, no vivas más dependiendo de tu imagen, de tu justicia, de tu opinión. Tú no eres el centro, Cristo lo es. Y si hoy tú quieres dejar el orgullo y volver a Dios, hazlo ahora, en silencio, en el secreto de tu corazón. Dile: Señor, perdóname, yo he confiado en mí más que en ti, he tomado tu lugar, pero hoy me humillo, hoy me entrego. Vuelve a ocupar el trono, porque solo tú eres digno. Vivimos en una generación donde muchas personas dicen: soy buena persona, no le hago mal a nadie, ayudo a los demás, no necesito religión. Y eso suena razonable, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Muchos creen que irán al cielo porque son decentes, respetuosos, solidarios. Pero déjame decirte algo con todo mi corazón: la bondad sin Cristo no puede salvarte. Romanos 3:10: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Tú puedes compararte con otros y parecer mejor. Puedes decir: yo no robo, no mato, no miento tanto como otros. Pero no ser peor que otros no significa ser justo delante de Dios, porque el estándar de Dios no es tu vecino, es Jesucristo. Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos incluye a todos. No importa qué tan moral seas, qué tan íntegro parezcas. Si no has sido perdonado por la sangre de Cristo, estás perdido, porque no somos salvos por nuestras obras, sino por su gracia. Efesios 2:9: no por obras, para que nadie se gloríe. Yo conocí a un hombre en Nueva York, era filántropo, donaba millones, ayudaba a huérfanos, financiaba hospitales. Cuando hablé con él sobre Cristo, me dijo: no necesito eso, ya hago mi parte. Pero le dije: amigo, tú puedes alimentar a todos los pobres del mundo, pero si no te arrepientes de tus pecados y aceptas a Jesús, no entrarás al reino de los cielos. Y eso no lo digo yo, lo dijo Jesús mismo. Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, no el religioso, no el generoso, no el educado, solo aquellos que han nacido de nuevo y han sido lavados por su sangre. La moralidad sin Cristo es como una fruta hermosa que por dentro está podrida, porque la maldad del ser humano no se ve solo en acciones, se esconde en el orgullo, en los pensamientos, en la indiferencia a Dios. Mateo 23:27: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Jesús no estaba hablando con criminales, estaba hablando con líderes religiosos, con hombres admirados por su buena conducta, pero que no tenían el corazón rendido a Dios. Y así están muchos hoy, llenos de buenas obras, pero vacíos de arrepentimiento.
Son como barcos bien pintados, pero sin timón. Tienen dirección moral, pero no tienen salvación. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Querido amigo, no se trata de parecer bueno, se trata de reconocer que no somos buenos y por eso necesitamos a Cristo. El evangelio no es para los fuertes, es para los quebrantados, no es para los que se sienten suficientes, es para los que claman: Señor, sálvame. Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ese es el corazón que Dios busca, un corazón contrito, no una vida de apariencia, no una moralidad fingida, sino una fe viva. ¿Recuerdas al joven rico que se acercó a Jesús? Había cumplido todos los mandamientos, era un ejemplo, pero Jesús tocó el área que gobernaba su corazón, su riqueza, y él se fue triste, porque era bueno, pero no estaba dispuesto a rendirse. Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Esa frase me estremece. Una cosa te falta, y para muchos hoy también les falta una cosa: Cristo. Tienen valores, tienen ética, tienen buen corazón, pero si no tienen a Jesús, no tienen vida eterna. Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de simple, así de claro, así de definitivo. Y quiero que pienses ahora en tu vida. ¿En qué estás confiando? ¿En tu bondad? ¿En tus buenas obras? ¿En tu reputación? ¿O estás confiando únicamente en lo que Cristo hizo por ti en la cruz? Porque esa cruz no fue un adorno, fue un altar de sacrificio. Fue allí donde el Cordero de Dios pagó tu deuda. Allí donde fue derramada la sangre que puede limpiar tu alma. Isaías es: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, tus mejores obras sin Cristo no valen nada delante del trono. Solo hay una justicia que salva, la de Jesucristo imputada a ti por la fe. Filipenses 3. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Pablo era intachable en cuanto a moralidad, pero cuando encontró a Cristo, dijo que todo lo demás era basura. Y eso es lo que debemos entender hoy. Nada se compara con conocer a Jesús, nada puede reemplazarle. La moralidad puede darte paz con los hombres, pero solo Cristo puede darte paz con Dios. Romanos 5:1. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, si hoy tú te das cuenta de que has confiado en tu carácter, en tu bondad, en tu imagen, es momento de entregar todo eso a los pies de la cruz. La salvación no es una recompensa para los que se portan bien, es un milagro para los que se rinden. No importa si has sido bueno, lo que importa es si has sido perdonado. No importa cuántas cosas hiciste, lo que importa es si Cristo vive en ti. No importa si el mundo te aplaude, lo que importa es si el cielo te reconoce. Mateo 7:23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa palabra no fue dirigida a criminales, sino a personas que pensaban que estaban bien. Hoy es tiempo de dejar la autosuficiencia, de soltar el control, de decir: Señor, reconozco que sin ti nada soy. Y cuando tú haces eso, cuando renuncias a tu justicia propia y abrazas la gracia, entonces experimentas el nuevo nacimiento. Entonces puedes decir con gozo: ahora no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No vivas más confiando en tu bondad, no te engañes. No hay nadie bueno, solo Dios. Y ese Dios hoy te llama, hoy te extiende su mano, hoy te dice: ven a mí y yo te daré descanso. Vivimos en una era de actividad frenética, actividad en la sociedad, en la política, en la economía y también en la iglesia. Hoy más que nunca vemos creyentes ocupados, iglesias llenas de ministerios, personas con agendas saturadas de eventos, programas, conferencias, ensayos, campañas. Y eso puede parecer maravilloso, pero escúchame bien: hacer muchas cosas para Dios no es lo mismo que estar con Dios. Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Marta estaba ocupada sirviendo, preparando, atendiendo, pero Jesús no la felicitó. Jesús le respondió, Lucas 10:41-40. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué hizo María? Se sentó a los pies de Jesús. Hoy en día tenemos muchos Marta y pocos María, muchos servidores, pocos adoradores, muchos activistas, pocos íntimos, muchos que conocen la obra,
pero pocos que conocen al obrador. Amigo, Dios no necesita tu agenda, necesita tu corazón. Él no está buscando manos activas, sin un alma rendida. No se impresiona por tu trabajo, se conmueve por tu adoración. Isaías 1, 13, 15. No me traigáis más vana ofrenda. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lejos. Aunque su actividad era intensa, hacían sacrificios, levantaban oraciones, pero no caminaban con Él. Y lo mismo sucede hoy. Hay pastores que predican sin orar, hay músicos que cantan sin adorar, hay servidores que ministran sin consagrarse, y hay creyentes que trabajan para Dios sin pasar tiempo con Dios. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos hicieron cosas grandes, cosas impactantes. Pero Jesús les responderá, Mateo 7:23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso me estremece, porque demuestra que tú puedes operar dones sin tener comunión, puedes impactar multitudes sin agradar a Dios, puedes estar activo, pero vacío. Y eso sucede cuando hacemos del ministerio un sustituto de la presencia, cuando convertimos el trabajo religioso en una excusa para no tener intimidad con el Señor. Es fácil esconder nuestra frialdad detrás del activismo. Es fácil justificar la ausencia de oración con la excusa de estoy ocupado en la obra. Pero déjame decirte, la obra de Dios no puede hacerse sin el Dios de la obra. Juan 15, puedes llenar auditorios, puedes tener miles de seguidores, puedes levantar estructuras, pero si lo haces separado de Cristo, no tendrá valor eterno. 1 Corintios 3:3, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Todo será probado, y lo que fue hecho sin amor, sin presencia, sin obediencia, se quemará. Yo conocí a una mujer que servía en 7 ministerios al mismo tiempo. Era incansable, pero un día se desplomó en llanto y dijo: he servido a todos menos al Señor. Estoy agotada, vacía. Ese día ella no renunció al servicio, pero cambió su prioridad. Decidió volver al altar, decidió sentarse otra vez a los pies del Maestro. Querido amigo, quiero preguntarte hoy: ¿estás haciendo cosas para Dios, pero ya no estás con Él? ¿Estás ocupado en su obra, pero alejado de su presencia? Apocalipsis 2:4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese mensaje fue para una iglesia activa, fiel, ortodoxa, pero que había dejado lo más importante: el amor, la relación, la devoción. Dios no quiere obreros fríos, quiere hijos encendidos. El servicio es importante, pero no puede reemplazar la intimidad. El ministerio no puede sustituir la oración. El liderazgo no puede sustituir la adoración. Todo lo que hacemos para Dios debe nacer de estar con Él. Salmos 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. David tenía muchas responsabilidades. Era rey, líder, guerrero, pero su prioridad no eran las batallas, era la presencia. Amado, te has alejado del altar, has cambiado la voz del Espíritu por la agenda del ministerio. Estás corriendo tanto que has dejado de escuchar. Dios hoy te dice: detente, vuelve a mí, siéntate a mis pies, porque antes de enviarte, Él quiere abrazarte. Antes de usarte, Él quiere sanarte. Antes de que hagas, Él quiere que seas. Muchos quieren ser usados, pero pocos quieren ser moldeados. Y solo los que permanecen en la vid darán fruto verdadero. Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. La clave no es trabajar más, es permanecer más, es volver al lugar secreto, es apagar el ruido, es doblar rodillas, es llorar en su presencia, es ser llenos otra vez. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu, tu servicio tiene vida, tus palabras tienen fuego, tus actos llevan unción. No necesitas gritar, no necesitas impresionar, porque la gloria no está en tu fuerza, está en tu rendición. Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Hoy Dios está buscando hombres y mujeres que dejen de correr para comenzar a permanecer, que dejen de hacer por hacer y vuelvan a hacer por amor, que digan como Moisés: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Éxodo 33:15. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Eso es lo que necesitamos. No más programas sin oración, no más agendas sin dirección divina, no más eventos sin quebrantamiento. Necesitamos volver al altar, volver al primer amor, volver a los pies de Cristo.
Y si hoy tú reconoces que te has alejado, que has estado ocupado pero frío, activo pero seco, haciendo mucho pero sintiendo poco, Dios no te acusa. Él te llama a volver, te llama a descansar, te llama a sentarte a sus pies y decirle: Señor, no quiero hacer más cosas sin ti, no quiero estar lejos, quiero volver. Él está aquí, Él está hablándote. Y si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Queridos amigos, vivimos tiempos peligrosos, tiempos en los que muchos predican un evangelio sin cruz, un Cristo sin sangre, una fe sin quebrantamiento. Predican abundancia, éxito, riquezas, como si eso fuera el objetivo de Dios para el ser humano. Prometen coches, casas, negocios, como si el reino de los cielos fuera una extensión de Wall Street. Eso, amigo mío, no es el evangelio. Eso es una distorsión mortal. Cenizamos de 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese tiempo ya llegó. Hay personas que buscan mensajes cómodos, palabras que acaricien el ego, y hay predicadores dispuestos a decirles lo que quieren escuchar. Pero eso no es amor, eso es engaño. El llamado de Cristo no es a ser rico, es a tomar la cruz. Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El evangelio no comienza con recibir cosas, comienza con rendirse, comienza con morir, comienza con arrepentimiento. Y sí, Dios prospera, sí, Él puede abrir puertas, pero eso es una consecuencia, no el centro de la fe. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El problema del evangelio de la prosperidad es que pone las añadiduras como prioridad. Pone el recibe por encima del ríndete. Pone la riqueza por encima de la santidad. Y ese camino no solo es equivocado, es peligroso. Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No es pecado tener dinero, pero es un pecado amar al dinero. Es pecado torcer las escrituras para manipular la fe de las personas, para promover avaricia en nombre de Dios. ¿Dónde en la Biblia Jesús prometió riquezas a sus seguidores? ¿Dónde dijo que seguirle sería cómodo? Al contrario, Él advirtió sobre el costo. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los apóstoles no vivieron en mansiones, no tuvieron coches lujosos, no se hicieron ricos con el evangelio. Muchos murieron perseguidos, encarcelados, torturados. Y hoy hay quienes dicen: si tienes fe, nunca te faltará nada. Eso no es lo que vivió la iglesia primitiva. Eso es una herejía moderna. El evangelio no se trata de lo que tú puedes tener, se trata de a quién tú perteneces. No se trata de la tierra, se trata de la eternidad. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero el evangelio de la prosperidad ha hecho lo contrario. Ha desviado la mirada del cielo. Ha hecho que las personas busquen a Dios por interés, no por amor, no por redención, no por verdad. Lo buscan como si Él fuera un cajero automático espiritual. Yo conocí a una mujer que me dijo: Billy, yo servía a Dios con todo, pero cuando perdí mi negocio me alejé. ¿Sabes por qué? Porque le enseñaron un falso evangelio. Le dijeron que si era fiel, nunca sufriría, que si diezmaba su negocio prosperaría. Pero eso no es lo que Jesús prometió, estar con nosotros. No que todo saldría como nosotros queríamos. Salmos 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Y hay algo aún más grave. Este evangelio falso silencia el pecado, no confronta el corazón, no llama al arrepentimiento. Solo dice: declara, decreta, reclama. ¿Dónde está el quebrantamiento? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está la cruz? Amigo, el evangelio no es un negocio, no es un contrato, no es una técnica de prosperidad. Es el anuncio del reino de Dios. Es la buena noticia de que Cristo vino a salvar al pecador. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Oíste eso? Arrepiéntanse. No dice declaren, no dice enriquezcanse, dice arrepiéntanse. Y si tú estás escuchando esto hoy y te das cuenta que has seguido un evangelio centrado en el hombre, en lo material, en lo inmediato, es tiempo de volver. Dios no quiere tu dinero, quiere tu corazón. Mateo 6:24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y si hoy predicadores te han dicho lo contrario, si te han enseñado que la fe es una fórmula para obtener cosas, yo te pido, vuelve a las escrituras, lee los evangelios, mira a Cristo, observa su sencillez, su humildad, su entrega. Él no vino a dar oro, vino a dar su vida. Y tú necesitas decidir hoy qué Cristo vas a seguir, el que murió en una cruz o el que se vende en los escenarios modernos.
Gálatas 1, 6, 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese evangelio diferente puede ser más atractivo, más popular, más cómodo, pero no salva, no transforma, no prepara tu alma para la eternidad, solo adormece la conciencia, solo engaña al corazón. Yo no estoy aquí para prometerte una vida sin problemas. Estoy aquí para decirte que Cristo es suficiente, aún en medio de la tormenta. Estoy aquí para recordarte que los verdaderos tesoros no están aquí, están en el cielo. Mateo 6:20. Haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y si hoy tú estás persiguiendo bendiciones, riquezas, fama, pero has descuidado tu alma, arrepiéntete, porque todo lo de esta tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amigos, vivimos en una época de muchas voces. Voces que gritan en las redes sociales, voces que enseñan desde púlpitos, voces que llenan libros, podcasts, programas, y muchas de esas voces suenan sabias, saben citar versículos, usan palabras religiosas, tienen un tono suave, motivador, pero están vacías de verdad. Son consejos del mundo disfrazados de espiritualidad, y esos consejos no salvan, no transforman, no confrontan. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Sutiles, ¿lo viste? El engaño más peligroso no es el que viene de frente, es el que se viste de verdad. El enemigo no siempre ruge, a veces susurra, a veces habla con voz dulce, a veces dice cosas que suenan bien, pero que llevan al error. 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y eso es exactamente lo que ha sucedido hoy. Hay personas enseñando que lo más importante es que tú te sientas bien contigo mismo, que sigas tu corazón, que tomes control de tu vida, que te declares suficiente. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Jeremías 17. Y sin embargo hay cristianos repitiendo frases como: confía en ti mismo, tú puedes con todo, eres suficiente sin nadie más. Eso no es evangelio. Eso es autoayuda disfrazada. Eso no confronta el pecado, no exalta a Cristo, solo alimenta el ego. El verdadero evangelio no te dice que tú eres suficiente, te dice que tú estás perdido sin Cristo. No te dice que todo está bien, te dice que necesitas nacer de nuevo. No te dice que sigas tu corazón, te dice que tomes tu cruz. Pero el mundo ha infiltrado sus valores en la iglesia, ha traído un lenguaje positivo, inspirador, atractivo, pero sin santidad, sin convicción, sin eternidad. Y muchas personas están siguiendo esas voces, creyendo que son de Dios, cuando en realidad son humanas vacías, carnales. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Ese hay no es una opinión, porque cuando perdemos el discernimiento, empezamos a llamar a la tibieza equilibrio, a la tolerancia amor, a la rebeldía libertad, y dejamos de confrontar el pecado. Yo he escuchado a supuestos consejeros cristianos decir cosas como: si te hace feliz, hazlo. Dios quiere que tú vivas tu verdad. El amor siempre gana, no importa cómo se vea. Pero Jesús no vino a confirmar tu verdad, vino a revelarte la suya. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay una sola verdad, hay un solo camino. Y si alguien te da un consejo que te aleja de la cruz, no importa cuán bonito suene, es mentira. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Escuchaste eso? ¿Te parece correcto? Porque suena bien, porque todos lo hacen, porque no es ofensivo, pero lleva a la muerte. Y eso me parte el corazón, porque hay miles de personas siendo consoladas cuando deberían ser confrontadas. Están recibiendo palabras de afirmación cuando necesitan palabras de arrepentimiento. El mundo dice: tú eres especial. El evangelio dice: tú eres pecador. El mundo dice: sigue tus sueños. El evangelio dice: sigue a Cristo. El mundo dice: haz lo que sientas, porque hay muchas voces, pero solo una verdad. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Estás escuchando su voz o solo estás escuchando lo que quieres oír? 2 Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, palabras lindas, historias emocionales, consejos inspiradores, pero sin poder, porque el poder está en la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra no te acaricia, te corta, no te entretiene, te transforma, no te dice lo que quieres, te dice lo que necesitas.
Yo he visto jóvenes arruinar sus vidas porque escucharon el consejo equivocado, escucharon a influencers cristianos que les decían, sigue tu pasión, no dejes que nadie te diga qué hacer, pero terminaron alejados, secos, vacíos, porque siguieron voces humanas, no la voz del Espíritu. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién te guía? ¿El Espíritu Santo o las tendencias de las redes o los consejos populares que solo alimentan el ego, pero no alimentan el alma? Amado, necesitas volver a la palabra, necesitas discernimiento. No todo lo que se dice en nombre de Dios viene de Dios. 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y si tú has estado escuchando voces equivocadas, si te has dejado influenciar por un evangelio superficial, por palabras bonitas pero vacías, hoy es el día de regresar. Regresa al evangelio puro, regresa a la voz de Cristo, regresa a las rodillas dobladas, regresa al altar y dile al Señor, háblame tú, quiero escuchar tu voz, no la del mundo, no la de los hombres, solo la tuya. Y cuando lo hagas, Él hablará, y su voz no siempre será cómoda, no siempre será suave, pero será verdad. Y esa verdad, amigo mío, te hará libre. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vivimos en tiempos donde la palabra gracia se ha vuelto popular. Se canta sobre la gracia, se predica sobre la gracia, se celebra la gracia, y es correcto hacerlo, porque la gracia es el don más precioso que Dios ha dado al ser humano. Pero quiero advertirte con amor, la gracia no es una excusa para pecar. Romanos 6:1-2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia no te cubre para que sigas en tu pecado. La gracia te llama a salir de él. Pero hoy muchos han distorsionado este mensaje. Dicen cosas como, Dios me ama así como soy. Y es verdad, pero lo usan como justificación para quedarse como están. Otros dicen, no me juzgues, la gracia me cubre, pero no hay arrepentimiento, no hay transformación, no hay fruto. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Libertad no significa desenfreno, gracia no significa libertinaje. El evangelio no es un pase libre para pecar sin consecuencias. Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Ves? Ya en los primeros años de la iglesia había quienes pervertían la gracia, y eso está sucediendo hoy también. Personas que siguen en fornicación, adulterio, mentira, orgullo, codicia, y dicen Dios me entiende. Sí, Él te entiende, pero eso no anula tu necesidad de arrepentirte. He escuchado líderes decir, somos humanos, todos fallamos, Dios nos cubre. Y sí, todos fallamos, pero la pregunta es, ¿estás luchando contra el pecado o justificándolo? Porque hay una gran diferencia entre caer y vivir caído, entre tropezar y construir tu casa sobre el barro. Tito 2:11-12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Escuchaste eso? La gracia enseña, no solo cubre, no solo perdona. La gracia te transforma, te santifica, te aparta. Y si tú dices vivir bajo la gracia, pero sigues cómodo en tu pecado, entonces lo que tienes no es gracia verdadera, es una gracia barata. El pastor y teólogo Dietrich Bonhoeffer dijo, la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, el bautismo sin disciplina eclesiástica, la comunión sin confesión, gracia sin seguimiento, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Un evangelio que ofrece el cielo sin renuncia, un mensaje que promete salvación sin arrepentimiento. Pero Jesús dijo en Lucas 3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Ves cuán serio es esto? El arrepentimiento no es opcional, es el primer paso. Y la gracia no anula el arrepentimiento, lo provoca. Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios no te da gracia para que sigas mintiendo, no te da gracia para que sigas viviendo en fornicación, no te da gracia para seguir justificando tu carácter iracundo, tu lengua sucia, tu doble vida. Dios te da gracia para que vivas en victoria sobre el pecado. Y si hoy tú estás justificando lo que deberías estar confesando, si estás abrazando lo que deberías estar dejando, si estás normalizando lo que Dios aborrece, estás en peligro. Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados.
Eso es fuerte, eso es serio, y no lo digo para condenarte, sino para despertarte, porque Dios no juega con el pecado, y su gracia no es un juguete, es un regalo sagrado. Yo conocí a un joven que estaba viviendo una doble vida. Iba a la iglesia, levantaba las manos, pero en secreto consumía pornografía, mentía a sus padres y se justificaba diciendo: la gracia de Dios me cubre. Hasta que un día Dios lo confrontó con fuego, cayó de rodillas, lloró por horas y dijo: Señor, me equivoqué, he hecho de tu gracia una excusa, perdóname. Ese día su vida cambió y desde entonces nunca más volvió a ser el mismo. ¿Sabes por qué? Porque la gracia verdadera transforma. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No puedes estar en Cristo y seguir igual. No puedes tener al Espíritu Santo viviendo en ti y estar cómodo en el pecado. Sí, podemos fallar, pero si verdaderamente eres salvo, el pecado te dolerá. Salmos 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el corazón que la gracia forma. Un corazón que no se justifica, que no pone excusas, que no se esconde detrás de doctrinas torcidas, sino que clama: Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Y si hoy tú has estado viviendo bajo esa falsa seguridad, si has estado usando la gracia como excusa, yo te ruego, en el nombre de Jesús, arrepiéntete, vuelve al altar, pide limpieza, renueva tu entrega. Mira Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la verdadera gracia. Perdón y limpieza no solo cubre, restaura. No vivas un día más justificando lo que Dios está pidiendo que sueltes. No uses la sangre de Cristo como excusa para seguir abrazando cadenas. La gracia de Dios no te fue dada para pecar con libertad, te fue dada para vivir en libertad del pecado. Querido amigo, uno de los momentos más trágicos en la vida espiritual no es cuando Dios dice no, ni cuando dice espera. El momento más peligroso es cuando Dios no dice nada, cuando ya no habla, cuando ya no corrige, cuando su voz se apaga, no porque Él haya cambiado, sino porque tú dejaste de escuchar. Proverbios 29. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Eso me estremece, porque muestra que hay un punto de no retorno. Hay un momento en que el corazón se endurece tanto que ya no responde, ya no percibe, ya no llora, y entonces Dios guarda silencio. Amigo, ¿cuántas veces has sentido esa voz suave del Espíritu llamándote, corrigiéndote, atrayéndote? ¿Y cuántas veces la has ignorado? Dios no grita, Él susurra al alma, pero si ignoras su voz una y otra vez, puede llegar el día en que ya no escuches nada. Salmos 81. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¿Oíste eso? Los dejé. Ese es el juicio silencioso de Dios. No envía rayos, no grita desde el cielo, simplemente se retira. Y no hay peor juicio que ese. En el Antiguo Testamento hay un pasaje doloroso. Dios estaba en silencio. Y eso sucedió no por falta de poder, sino por el pecado persistente del pueblo. Porque cuando el pecado abunda y no hay arrepentimiento, el cielo se cierra. Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El problema no es que Dios no quiera hablar, es que el pecado bloquea la comunicación, y cuando eso sucede, la persona sigue viviendo, pero vacía. Va a la iglesia, pero no siente nada. Lee la Biblia, pero no recibe revelación. Ora, pero sus palabras caen al suelo, y eso no es sequía, eso es juicio. Amigo, yo he estado en reuniones donde la presencia de Dios era palpable, donde su voz era clara, pero también he estado en lugares donde todo parecía correcto, pero Dios no estaba. Porque cuando se apaga la voz del Espíritu, queda solo el ritual, queda la forma, pero no la vida. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Sabes qué es el candelero? Es la presencia, es la unción, y si no hay arrepentimiento, Dios lo quita. Yo conocí a un pastor que durante años caminó con Dios, oraba con lágrimas, predicaba con fuego, pero poco a poco fue apagando la voz del Espíritu. Se volvió mecánico, profesional, calculador, y un día me confesó: Billy, predico, pero ya no lo escucho. Ese hombre había perdido la voz y estaba quebrado. Salmos 51:11. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía lo que significaba vivir sin la presencia. Sabía que cuando el Espíritu se va, lo demás pierde sentido. Por eso clamaba, por eso se humillaba. Y tú,
¿Cómo está tu alma? ¿Hace cuánto no escuchas la voz del Espíritu? ¿Hace cuánto no sientes su peso, su dirección, su fuego? No te conformes con una vida sin voz. No te acostumbres al silencio. No aceptes una fe sin sensibilidad. Dios quiere hablarte, pero Él no grita, no empuja. Él espera tu respuesta. Hebreos 3:15. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cada vez que tú ignoras su llamado, tu corazón se vuelve más duro. Y si sigues así, llegará el día en que Él guardará silencio. Amigo, el juicio más severo que puede caer sobre una vida no es enfermedad, no es pobreza, no es persecución. Es vivir sin la voz de Dios, es caminar sin dirección, es servir sin unción, es existir sin comunión. Y si tú estás ahí hoy, si reconoces que has apagado la voz, si sabes que ya no lo escuchas, no es tarde. Salmos 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él está dispuesto a restaurar la comunicación, a devolver el fuego, pero tienes que quebrantarte, tienes que confesar, tienes que volver. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Estás oyendo esa voz? ¿Estás sintiendo ese llamado? Entonces no esperes más, no lo apagues una vez más, porque quizás esta sea la última vez que Él habla. Queridos amigos, hay momentos en la historia en los que el pueblo de Dios necesita despertar, momentos en los que la oscuridad ha avanzado, la tibieza ha contaminado los altares y la fe se ha enfriado. Y creo con todo mi corazón que este es uno de esos momentos. Vivimos una era adormecida, una generación entretenida, una iglesia distraída. Pero Dios está levantando su voz, está tocando trompetas en el Espíritu, está diciendo: despierta tú que duermes. Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este llamado no es para el mundo, es para la iglesia, para el creyente, para ti y para mí. Porque puedes estar vivo por fuera, pero muerto por dentro. Puedes tener apariencia de piedad, pero negar su poder. Y la única manera de volver es reconociendo el camino verdadero. Juan 14. Jesús no es una opción espiritual, no es un método de superación. Él es el único camino. Y el despertar espiritual comienza cuando tú dejas de buscar fórmulas humanas y vuelves al rostro de Cristo. Vivimos buscando soluciones, respuestas, experiencias, pero el problema no es externo, es interno. No es el mundo el que necesita cambiar primero, es la iglesia, es el creyente tibio, es el adorador distraído, es el líder carnal. Necesitamos una visita del Espíritu Santo que sacuda nuestras almas, que encienda otra vez la llama. Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Oh, cuánto necesitamos vigilancia, cuánto necesitamos volver al altar, a la oración, al clamor, a la santidad. No se trata de emociones, se trata de despertar al propósito eterno. Yo estuve una vez en una ciudad donde la iglesia parecía fuerte, tenía estructura, luces, influencia, pero cuando prediqué sobre arrepentimiento, hubo silencio y supe en mi espíritu: no hay quebrantamiento, no había pecado escandaloso, no había desorden, pero sí había algo peor: indiferencia. Y esa es la gran señal de que necesitamos despertar, cuando lo sagrado ya no nos sacude, cuando lo eterno nos parece rutina. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si el amor se ha enfriado, es tiempo de despertar, de recordar por qué comenzamos, de volver al primer amor, de rendirnos otra vez. Dios no está buscando cristianos informados, está buscando cristianos encendidos. No basta con saber versículos, hay que vivirlos. No basta con tener una Biblia, hay que obedecerla. No basta con cantar, hay que rendir el corazón. Salmos 85:6. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Ese es el clamor del avivamiento. Señor, vuelve, sopla, despiértanos. Y cuando ese clamor es genuino, Dios responde, porque Él nunca ha rechazado un corazón quebrantado. Pero escúchame, el despertar espiritual requiere decisión. No sucede por accidente, sucede cuando el corazón dice: ya no más religión vacía, ya no más rutina, ya no más máscaras. Sucede cuando te postras, cuando lloras, cuando dejas todo por Él. Joel 2:2. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Eso no es emocionalismo, es rendición, es lo que Dios busca. No luces, no estructuras, almas rendidas. ¿Y cuál es el camino verdadero? Es Cristo, es su cruz, es su sangre, es su palabra. Todo lo demás es arena, todo lo demás se mueve, pero Jesús es roca firme.
Y si tú hoy reconoces que has estado dormido, tibio, frío, Él no te rechaza, Él te llama. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Oye su voz, sientes ese toque en tu alma, no lo ignores. Despierta, vuelve, porque el tiempo es corto, la noche está avanzada, el esposo viene. Romanos 13:11. Es ya hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este no es tiempo para comodidad, este no es tiempo para religión superficial. Es tiempo de despertar, es tiempo de volver, es tiempo de rendirlo todo a los pies del Maestro. Querido amigo, si has escuchado cada palabra de esta predicación, si has sentido que Dios ha hablado a tu corazón, entonces no ignores esta parte. Este es el momento más importante, este es el llamado final. No hay más tiempo, no hay más excusas. Dios te llama hoy. 2 Corintios 6:2. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El infierno está lleno de personas que dijeron mañana, personas que sabían la verdad, que oyeron el evangelio, que sintieron el toque de Dios, pero lo pospusieron. Dijeron después, más adelante, cuando esté listo, y el mañana nunca llegó. Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No sabes si verás el amanecer, no sabes si escucharás otra predicación, no sabes si tendrás otra oportunidad. Y lo que está en juego no es un sentimiento, es tu eternidad. Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Después de la muerte no hay segunda oportunidad. Después del juicio no hay apelación. Y si mueres sin Cristo, estarás eternamente separado de Dios. Ese no es un invento religioso, es la verdad de la palabra. Jesús habló más del infierno que del cielo, no porque disfrutara del tema, sino porque quería salvarte de él. Mateo 10:28. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amigo, yo no estoy aquí para entretenerte, estoy aquí para rogarte. Reconcíliate con Dios, vuelve a casa. Hoy es el día, esta es la hora. Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Dios no te está esperando con ira, te espera con brazos abiertos. Pero tú tienes que levantarte, tienes que dar el paso. Él no va a forzar tu corazón, solo va a llamar. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Lo oyes? Esa no es mi voz, es la del Espíritu Santo, tocando tu alma, diciendo ven, ahora, antes que sea tarde. Yo he estado en cruzadas donde personas se quebraban por completo, lloraban, caían de rodillas, y cuando les preguntaban por qué, decían, sentí que esta era mi última oportunidad. Y si esta es la tuya, y si esta es la última vez que Dios habla contigo, ¿estás dispuesto a arriesgar tu eternidad? Hoy tú puedes recibir perdón, hoy tú puedes ser restaurado, hoy puedes pasar de muerte a vida, pero tienes que arrepentirte. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Eso es lo que Dios quiere hacer, borrar tu pasado, limpiar tu alma, darte un nuevo comienzo. No importa lo que hiciste, no importa cuán lejos hayas ido. Si vienes a Cristo, Él te perdona, te restaura, te recibe. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esa es la gracia, no te la ganaste, no la mereces, pero está disponible aquí, ahora. Y si tu corazón late fuerte en este momento, si sientes que no puedes seguir igual, entonces no esperes más. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que debes hacer. No es religión, no es esfuerzo humano, es fe, es rendición. Y quiero invitarte ahora donde estás, con todo tu corazón, a orar conmigo. No es una fórmula, no son palabras mágicas, es el clamor sincero de un alma que quiere ser salva. Ora conmigo así: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que he vivido lejos de ti, he seguido mi camino, he ignorado tu voz, pero hoy me arrepiento, te entrego mi corazón, te pido que me perdones, límpiame con tu sangre, hazme nuevo, lléname con tu espíritu y ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida. Te confieso como mi único Señor y Salvador. Amén. Si oraste con sinceridad, no porque te emocionaste, sino porque decidiste rendirte, bienvenido al reino de Dios, no a una religión, no a un grupo, a una nueva vida. Y ahora, no calles, busca una iglesia donde se predique la palabra, lee las escrituras, ora cada día, comparte tu fe, porque esta decisión lo cambia todo.